La existencia de los fantasmas es un tema que, más allá de dividir opiniones, nos invita a coquetear con el morbo de lo desconocido, llegando a seducirnos a tal punto que nos vemos atrapados por los relatos de aquellos que, con toda seguridad, señalan haber experimentado situaciones paranormales. Incluso, nosotros mismos podemos llegar a tener alguna historia a la cual no le encontramos explicación lógica. Ante todas estas situaciones, siempre habrá quien intente buscarle una explicación perfectamente racional. Pero, ¿qué pasa cuando todas las explicaciones han perdido validez? ¿Qué pasa cuando ni siquiera la ciencia, en su vasto mar de conocimientos, es capaz de aclarar todos estos hechos? Pues justamente, el tema que hablaremos hoy versa sobre un experimento realizado por científicos y psicólogos que, intentando probar que los fenómenos paranormales no son más que histeria colectiva y situaciones psicológicas, resultaron víctimas de su propio experimento y de fenómenos extraños a los que ni ellos mismos lograron dar explicación. Este experimento inicia en Canadá a principios de los años 70 por el Dr. Alan Robert George Owen, un matemático y parapsicólogo que perteneció a la Sociedad para la Investigación Psíquica. Como bien señalamos, la intención de este experimento era probar que los fenómenos paranormales que llegan a experimentar algunas personas son solo producto de su propia mente y que, con base en la excesiva insistencia de las personas, estos supuestos fenómenos llegaban a materializarse en lo que típicamente identifican como paranormal. Así pues, decidieron crear una falsa vida de una persona a quien intentarían contactar y provocar fenómenos paranormales bajo la lógica de que no podrían ser fenómenos reales, considerando que estaban invocando a alguien inexistente e inventado por ellos mismos, por lo que la hipótesis inicial de que estos fenómenos son producto de la imaginación sería comprobada. Así pues, el Dr. Owen, junto con su esposa y un par de personas, entre los que participaron un psicólogo, un estudiante de sociología, un contador, la presidenta de una asociación que apoya a personas de alto coeficiente intelectual, un ingeniero junto a su esposa y una bibliotecaria, decidieron darle forma y vida a un hombre al que llamaron Philip Aylesford. A Philip lo posicionaron como un aristócrata inglés que vivió en el siglo XVII a la par de Oliver Cromwell. Estaba casado con una mujer a quien no amaba por ser alguien fría y distante, por lo que mantenía una relación a escondidas con una gitana a quien le dieron el nombre de Margot, mujer de quien sí estaba perdidamente enamorado. Sin embargo, su esposa, al enterarse de esta relación, acusó a Margot de brujería y, al ser esta una gitana acusada por una mujer de la nobleza, Margot fue condenada a morir en la hoguera. Philip, devorado por el miedo de perder su título y su reputación, fue incapaz de defenderla, por lo que más adelante, preso de la culpa y del remordimiento, terminó suicidándose a la edad de 30 años. A esta historia agregaron que el espíritu de Philip vagaba por su casa en una eterna penumbra, víctima del tormento de sus decisiones y de haber abandonado a Margot. Incluso hicieron un dibujo del hombre para lograr visualizarlo de mejor manera. La intención detrás de la trágica historia era lograr conectar emocionalmente con Philip y poder sentir que realmente tenían contacto con esta vida. Así pues, una vez terminada la historia ficticia de Philip y habiendo estructurado un rostro en quien pensar, comenzaron a realizar sesiones espiritistas en las que utilizaban las típicas técnicas de contactos, como el mantenerse tomados de las manos, pronunciando el nombre de Philip, moviendo las manos alrededor de la mesa para generar vibras, entre otras cosas. De igual manera, hacían las típicas preguntas como: Philip, ¿estás aquí?, intentando lograr un contacto o una señal por parte de este, aunque estas señales simplemente no aparecían. Pese a que durante las primeras sesiones no hubo ninguna manifestación de ningún tipo, continuaron realizando sesiones cada semana, esperando obtener un resultado distinto, hasta que estos resultados finalmente llegaron, aunque no de la manera que ellos esperaban. Se reunieron como era rutinario. Se colocaron alrededor de la mesa,
Se tomaron de las manos y comenzaron a invocar al espíritu. Philip, ¿estás aquí? Los integrantes guardaron silencio. El ambiente había cambiado un poco. Hubo un frío estremecedor que recorrió el cuerpo de cada uno de los participantes que rápidamente se vieron unos a otros con extrañeza. Repentinamente la sensación de que una presencia finalmente había respondido a sus llamados se hizo presente. Incluso podían sentir como si el espacio del cuarto había sido ocupado por un 10º integrante, por lo que después de unos segundos, los participantes nuevamente hicieron la pregunta. Philip, ¿estás aquí? Repentinamente, un fuerte golpe sobre la mesa enmudeció y sobresaltó a todos quienes se encontraban en aquel cuarto. La tensión era palpable y las cosas se pusieron un poco más extrañas cuando las luces comenzaron a parpadear e incluso algunos objetos del cuarto se movieron ligeramente. Las risas nerviosas comenzaron a emerger al mismo tiempo que surgió una ligera emoción de finalmente haber obtenido resultados después de tantas semanas. El Dr. Owen decidió dar por finalizada la sesión de aquel día y comenzaron a tomar notas sobre los sucesos experimentados. Así pasaron las semanas y durante cada sesión experimentaban situaciones similares a lo señalado, además de movimientos de las mesas, golpes más específicos como respuestas a las preguntas que los participantes hacían a Philip, susurros en la habitación, golpes en las paredes, entre muchas cosas más. Lo más interesante de este experimento es que las experiencias no fueron aisladas, es decir, no eran situaciones que un solo integrante percibiera, sino que los 8 participantes, así como el 9º que era solo un observador de la sesión, lograron escuchar y sentir los cambios de temperatura en el cuarto, así como cada fenómeno que se hizo presente. Pues bien, todas estas situaciones continuaron por varias semanas, incluso realizaron algunas de estas sesiones en presencia de otras personas que pudieran experimentar en carne propia los movimientos, los ruidos y todas las manifestaciones que se hacían presentes durante la sesión. Este experimento duró aproximadamente un año, mismo en el que, como mencionamos, los fenómenos continuaron haciéndose presentes. Sin embargo, esto no iba más allá, sino que se limitaba a los golpes, los cambios en la temperatura, los ruidos y susurros, pero jamás hubo una manifestación física visible de algún espíritu, así como tampoco una voz clara que respondiera a las preguntas directamente. Por lo que el Dr. Owen concluyó que el experimento había sido un éxito y decidió hacer sus conclusiones al respecto, señalando que los fenómenos experimentados durante las sesiones no eran más que una sugestión colectiva generado por la creencia compartida y el supuesto vínculo que se creó con el paso de las sesiones con Philip debido a la insistencia y a la cercana conexión que crearon con él. Por su parte, los movimientos de la mesa los atribuían a movimientos inconscientes de los mismos participantes, ante la necesidad de querer experimentar o presenciar algo extraño, por lo que simplemente concluyeron que todo fue a causa de cuestiones psicológicas derivadas de las emociones y que se reforzaron ante los estímulos externos que simplemente contribuyeron a la sugestión colectiva. No obstante, quedan muchas incógnitas al aire, entre lo que podríamos destacar. ¿Fue esto parte de una ilusión? ¿Realmente todo fue producto de una sugestión colectiva? ¿Qué habrán sido aquellos golpes en la mesa? ¿Y por qué la temperatura descendía súbitamente y solo durante la manifestación de los fenómenos? ¿Es posible que, incluso, el público invitado se hubiera autosugestionado, aún sin haber visto algo anteriormente? ¿O será acaso que, ante la insistencia y la apertura de los participantes a lo desconocido, pudo haberles permitido abrir una puerta que no sabían que existía? Una puerta que, más allá de haber sido parte de la imaginación, era parte de una presencia mucho más antigua y mucho más oscura que Philip. Antes de concluir con el video, quiero agradecerles por el apoyo, en especial ahora que inicio con este pequeño proyecto, y de igual manera les extiendo la invitación a unirse a esta pequeña comunidad. Asimismo, me encantaría conocer sus opiniones al respecto de este tema. ¿Les hace sentido las conclusiones del Dr. Owen con respecto a la sugestión colectiva? ¿O realmente pudo haber algo más que escapa a la lógica y a la imaginación?
Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.